Voy a poner un vídeo dedicado a un amigo que ha fallecido hace poquito y esas jornadas van dedicadas a Luis Pisu, que bueno, pues es un vídeo con él tocando el piano y ha dejado huella. Momento de abrir la puerta secreta al universo, además por partida doble. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Luis Pisu. Lo primero de todo, dar la enhorabuena por esta magnífica muestra, que sé que está siendo muy duro, pero está saliendo todo fenomenal. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Isabel. Bueno, es un experimento, creo que no está saliendo tan mal como te esperabas. Y esta segunda parte, la verdad, aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, pues esta segunda parte se ha alargado un poquito, pero casi hemos cumplido horarios y no ha habido fallos y bueno, estoy muy contento, la verdad, y muchísimas gracias. Bueno, Luis Pisu es un excelente técnico de sonido. Si lo queréis contratar, luego os pasamos el teléfono. Pero al margen de su profesión es muy aficionado a la ufología creo que desde pequeñito, ¿no? Muy parejo a lo que piensa Salvador, porque pienso que en realidad todas las evidencias que tenemos y todos los testigos y todo lo que estamos viendo del fenómeno OVNI no está trayendo de verdad nada bueno. A cualquier testigo OVNI le puede ocasionar un verdadero trauma ver un ser en su casa o una abducción o mil cosas le pueden pasar o solamente ya efectos de cara socialmente. ¿Qué participáis? ¿Por qué os gustan este tipo de jornadas? Bueno, el hacer jornadas creo que es una de las misiones que en realidad tendría la etapa final de la investigación, ¿no? La investigación final del fenómeno OVNI. Es muy interesante el que la gente, el público general, pues pueda recibir esta información de primera mano, y entonces estas jornadas sirven un poco para dos cosas. Una, realizar esa función, y luego la otra, pues publicitar un poco y conocernos personalmente toda la gente que estamos relacionados con esto. Un aplauso para Luis, ahí donde esté. Y hizo un trabajo enorme haciendo el Café OVNI Valencia y dejando muchísima huella en la movida valenciana, en esa fiesta, cuando la gente empezó a disfrutar de la música. Él era un técnico de sonido increíble, puedo decir que el mejor, también el mejor con el mejor corazón que tenía. Y luchó muchísimo por el tema de la ufología en ese Café OVNI Valencia, y bueno, también hay que decir que era terraplanista y una bellísima persona. Bueno, como yo soy el diabético de turno, me va a tocar, para mi beneficio, andar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, haced muchas preguntas, ¿vale? Que cuantos más preguntas hagáis, yo voy, yo vengo, yo voy, yo vengo, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar las luces. Nos hubiese gustado estar más cerca, ¿vale? Yo lo que sugeriría sería que
os unierais un poquito más para acá, para que hiciéramos un poco más de familia, ¿vale? A ver, no hay que tener vergüenza, ¿no? La gente que está aquí son gente de carne y hueso, menos el cráneo, que es solo hueso. Entonces, venir un poquito más para adelante, más para aquí. ¿Tenéis miedo de venir para aquí? La primera impresión, venga. Ni con la espada. Si vengo con la espada de Damocles tampoco, ¿no? Vale, bueno. Vamos a ver, la idea es que vosotros pues hagáis preguntas. Ciertamente habrá habido alguna situación, algo que haya quedado por decir. Es tiempo de aprovechar, porque al final, como siempre tenemos un tiempo, ya hemos ido, yo, el de la Inquisición, os he ido ya metiendo prisa para aquí, para allí, para tal, entonces he estado todos estos 2 días pues diciendo ahora sí, ahora para aquí, ahora para allí. Entonces, ahora que estamos en un clima un poco más distendido, las preguntas que hayan quedado en el tintero las podéis hacer ahora. Porque a lo mejor ayer o antes de ayer, o sea, ayer en este caso, pues no tuvisteis oportunidad de... Sube, Marcelino, por favor. No tuvisteis oportunidad o no surgió o no estabais pero escuchasteis algo. Entonces, ellos están aquí, están a nuestra entera disposición para que nosotros, pues, para responder a vuestras dudas y a vuestras inquietudes, ¿vale? Si alguien quiere romper el hielo, venga, Paloma, ahí. Gracias, Hugo. Hola a todos. Lo primero quería dar las gracias a la Asociación del Misterio de los Estudios y Misterio de Zamora porque habéis hecho un congreso maravilloso. Lo hemos disfrutado muchísimo, lo estamos disfrutando muchísimo y estoy deseando que llegue el año que viene. Eso para empezar. Y lo segundo, creo que eres tú quien dijo, Nando o Hugo, esta mañana que nos ibas a hablar sobre algo sobre perros, alguien que era muy sensible. No, era María, era María. María, lo siento, pero no me mires mal, me acabarás queriendo. Es que es un tema que me interesa mucho porque yo tuve un perro y estuvo conmigo después de irse de este plano, estuvo conmigo 2 años hasta que yo le dejé ir. Entonces es un tema que me interesa mucho tratar. Y bueno, con Miguel igual. Miguel tiene un libro maravilloso, vosotros dos un libro maravilloso que es como una Biblia también. Si no le decís que suba y que le aplaudáis, no va a subir. Venga, María, va. ¿Sí o no? Hay un micro. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, esa pregunta es más difícil todavía. Bueno, los animales siempre están con nosotros. Ellos es difícil que nos suelten, a veces vuelven en otros cuerpos en esta vida, a veces vuelven para vidas futuras. Y bueno, yo creo que nuestro trabajo es dejarles ir. Entonces, si tú conseguiste dejar ir al tuyo y era el momento, pues creo que es lo importante, ¿no? Si se damos, soltarles. Bueno, es que son nuestros verdaderos guías, ¿no? Nuestros verdaderos guardianes, nuestros verdaderos ángeles. Compartir nuestra vida con un animal es lo más... Para mí el regalo más grande, dicen que ser madre también, pero bueno. Sí. Entonces...
Bueno, si me permitís, estoy aquí atrás, aquí. Si me permitís, yo tuve una experiencia muy importante con María y con Mirro. Mirro era un gato muy bueno. Y decidió irse joven. Decidió irse muy joven. Yo no lo entendía. No entendía cómo él tan joven y con tanta vitalidad, porque yo sabía que él tenía mucha vitalidad. Entonces recurrí a María. Y gracias a María entendí las cosas. Porque los mensajes que a mí me llegaban eran cosas que solo sabíamos Mirro y yo. Y cuando él ya decidió partir, porque bueno, hubo una lucha ahí, fueron varias semanas de lucha, porque bueno, yo no quería dejarlo ir. No quería dejarlo ir. Y al final, gracias Marina, al final María me dijo, mira, es su decisión por dos cosas. Una, porque él va a estar siempre con tu hija mayor, y otra porque va a estar contigo. Entonces, bueno, yo empecé a hablar con María y casi no la conocía, ¿eh? Os lo puedo asegurar que casi a María no la conocía, fue a través de Marina. Y el día que Mirro ya decidió partir, yo decidí llevarlo al Hospital de León, al Hospital de Animales de la Universidad de León. Yo lo llevé, él ya entró muy malito, ¿vale? Pero yo tenía esperanzas. María me dijo, mira, José, tiene una lucha con sus guías muy importante. Tiene una lucha con sus guías porque, bueno, quizás sus guías sí quieren que él siga aquí, pero él tiene las cosas clarísimas. Y tiene muchos mensajes para ti. Esos mensajes solo los sabíamos él y yo, nadie más. Era algo que solo sabíamos él y yo. Y María me lo transmitió. Pero el día que Mirro decidió partir, cuando me llamaron del Hospital de León y fui a buscarlo con mi hija Rocío, con la mayor, yo tengo 2 hijas, fue duro. Pero fue bonito. Porque en el camino me contó cosas que María antes me había contado. Y ese día, yo tengo un sitio en una finca en Monfarracinos, lo llevé allí, vamos, lo llevamos, lo pusimos donde, bueno, en ese sitio especial que algunos conocen de los que estáis aquí. Y fue increíble como cuando María fue a verlo, María vio un sitio, porque yo le pregunté, digo, María, pregúntale a Mirro cómo quiere que lo enterremos, ¿no? O cómo quiere que su cuerpo se quede. Y entonces María me dijo, dice, mira, dice, tú sabes el sitio, él me ha dicho que te diga que donde tú sabes. Y cuando María vio el sitio, sin yo haber hablado con María del sitio ni nada, pues casi se echa a llorar, porque las mismas imágenes que Mirro había mostrado, ¿no?, eran las imágenes donde él está enterrado ahora. Entonces, solo puedo decirle a María gracias. En realidad, gracias a José, porque Mirro a día de hoy es uno de los guías de los dos. Yo lo que no sabía de todo eso es que me iba a llevar el regalazo de tener a Mirro como un guardián, que cuando se me va la pinza y me salgo de lo que tengo que hacer, siempre aparece José en mi vida y me dice, escucha a Mirro, y Mirro está ahí
como un protector también de mi camino y alguien que me recuerda cómo tengo que conectar y trabajar con los animales. Y creo que el gran aprendizaje de todo esto es que los animales tienen derecho a decidir cómo morir. Y nuestro deber es darles una muerte digna y es escucharles. Y existe en este mundo un trabajo que es el de doula del alma. Yo soy doula del alma, pero hay otras compañeras que son doulas del alma que deberían de ser para mí casi obligatorias o a nivel igual que un veterinario, ¿no? Poder trabajar con ellas y preguntarle a todos los animales que están en proceso de muerte cómo desean irse y sostener a las familias para que sepan respetar su decisión. Saben cuándo tienen que irse, saben cuándo tienen que quedarse, saben cuándo quieren. Hay un tema que es muy controvertido porque los humanos tenemos cuidados paliativos. Un animal no tiene cuidados paliativos, cosa que no entiendo. Tiene el mismo derecho a ir soltando su cuerpo poco a poco y a tener un tiempo con su familia, con sus familiares, en un veterinario donde el animal decida. Y no se les educa a los veterinarios para cuidados paliativos, tampoco nos hablan de ello por eso. Bueno, esto que dice María, y perdona María que te haya quitado el micro, pero a día de hoy yo he pedido las pruebas que se le hicieron a Mirro y a día de hoy no me han sabido decir en el hospital, y no es porque no le hicieran pruebas, porque le hicieron muchísimas pruebas, pero a día de hoy no me han sabido decir por qué se fue. En realidad, ¿cuál fue la enfermedad o la patología que tenía Mirro para irse? A día de hoy no me lo han sabido decir. Él lo que decía es que tenía una misión con su familia y que no podía hacerla en el cuerpo físico en el que estaba. Y la está haciendo. Y nada más. Bueno, espérate. Que gracias a Marina. Porque a Marina, porque si no es por Marina, yo nunca hubiera trabajado de esto. Y yo creo que hoy hay que darle la enhorabuena porque ha sabido aunar muy bien los dos mundos, el mundo profesional y el mundo de la investigación, pero sobre todo lo que ella siente, todo lo que ella nos transmite y que todo eso que ella estudia lo usa a diario con nosotros para enseñarnos a sanar, para equilibrarnos, que todos esos símbolos funcionan y creo que tenerla al lado es una suerte para todos nosotros. Gracias, María. No sé qué decir. Me muero la vergüenza. ¿Alguna pregunta más? Hola, yo quería preguntarle a María, cuando un animal está muy malito y eres tú el que decides la eutanasia, ¿eso está bien o deberían de irse solos? Que eso, que si ha pasado es porque tenía que pasar así, pero también es un aprendizaje para que empecemos a prepararnos a sostener los procesos de muerte de los animales. En la naturaleza ellos acompañan, ¿no? Entonces, no sé qué te iba a decir. Que les preguntemos. Creo que tienen voz y que hay personas que conectamos con ello y hay que contar con esas personas o con nuestra intuición, que al final los responsables son las personas que mejor conocen a los animales. Fiarse siempre del veterinario y de la opinión médica es importante, pero que a nivel veterinario no haya nada para hacer para sostener la vida del animal no quiere decir que los propios responsables no puedan hacer algo y darles una muerte más digna o no puedan sostenerlos a nivel emocional de otras maneras, ¿no? Hay que contemplar más mundo que el médico. Muchas veces que los milagros existen. A ver, tenéis aquí una saga de profesionales increíbles, así que yo creo que algo que os quede ahí, algo que queráis, Tere. Quería preguntar a Jesús, hablaste de la Ouija, que no te lo crees, ¿no? Quería saber qué opinabas de la ponencia de Carlos cuando hablabas. Vale. Pues creo que la ponencia de Carlos, quizá con un sistema de comunicación distinto,
ha sido parecida a lo que planteamos ayer, porque a lo que planteé ayer en la charla de la Ouija, porque aunque hemos escuchado ejemplos y bastante conocidos, el repaso precisamente a la metodología y la prudencia en lo que respecta a no sabemos qué es lo que se manifiesta en las grabadoras, a pesar de que hay posibles y múltiples interpretaciones, a mí me ha parecido, quiero decir, es que además yo con Carlos estoy muy de acuerdo y muy cercano en modo de pensamiento y en modo de enfrentar los temas. Pero creo que al final esa es la postura y la perspectiva, es decir, una postura prudente, una postura que reconoce cuando efectivamente tenemos una anomalía, como puede ser una inclusión psicofónica, y a partir de ahí ya es donde empiezan a jugar y empiezan a entrar en juego en la partida pues todas las posibilidades. Es la voz de los muertos, es la voz del comunicador, es la mente, es una anomalía sin más. Bueno, ahí es donde hay que trabajar. Sobre todo también, bueno, pues quitando el grano de la paja, porque también en el mundo de las psicofonías hay mucha paja, lo que no quiere decir que no haya un fenómeno genuino que merezca la pena investigar, pero siempre precisamente desde esa prudencia y desde el reconocer qué puede ser falso, qué puede ser una inclusión anómala o no serlo, y a partir de ahí trabajar. También, y Carlos lo ha comentado en la charla, es un mundo, el de la investigación psicofónica, al menos aquí en España, muy contaminado o muy impregnado precisamente de ese tipo de emociones negativas. Es decir, la psicofonía, cuando vamos a lugares abandonados, a lugares marcados por la tragedia y todo lo que vincula lo paranormal, por norma general, con lo trágico, con lo oscuro y con lo raro. ¿Qué pasa en el mundo de las psicofonías? Que, por desgracia, perfiles como el de Carlos, el de Anabela y el de investigadores que realmente tratan de trabajar en serio en la cuestión, no hay demasiados. Por desgracia, lo que vemos son ejemplos de prácticas y experimentaciones psicofónicas de llego aquí, pongo mi móvil o pongo mi grabadora porque yo creo que estoy controlando con mi oído todos los sonidos que hay en el ambiente y a partir de ahí ese es el control que yo establezco para grabar. Y luego si sale algo, uy, qué extraño. No, hombre, hay que tomar una serie de medidas y hacer la experimentación en condiciones. Y no sé si quiere comentar, Carlos, al respecto algo de esta cuestión. No sé si he respondido a la cuestión. No sé, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Una grabación de psicofonías tiene que hacerse con la mayor rigurosidad, ¿no? Y luego tiene que haber un proceso de que tú puedas entenderlo y las que no puedes entender, pues descartarlas como psicofonías, es decir, a menos que haya todo un historial o toda una tradición, ¿no? Sí. Tienes que, porque aquí es verdad, yo siempre lo digo, pero tiene un matiz. Las máquinas no se equivocan, ¿no? Las máquinas no se equivocan, pero nosotros al escucharlas y al entenderlas a veces sí, ¿no? Porque el cerebro, no os voy a dar una chapa con esto, ¿no? Pero el cerebro humano para la comunicación tiene que entender rápido, sobre todo, entender las palabras y el concepto rápido. Entonces cuando escuchamos una psicofonía vamos a lo primero que entendemos. El cerebro va a lo primero. Y claro, a veces pues no es lo correcto. Y saber exactamente lo que dice una psicofonía a veces es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que aspirar cuando experimentas. Yo animo a todo el mundo a experimentar con rigor, con seriedad y a conseguir resultados buenos, concretos, buenos, o sea, buenos, inteligibles, que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Lo demás, pues, está sujeto a que te creas o no te creas lo que dice, o si es que, bueno, que hay mucha subjetividad en el entender las psicofonías. Y rápidamente una anécdota, creo que lo que comenta Carlos es súper interesante. Ojalá todo el que se plantea investigar o experimentar con el fenómeno de las psicofonías tuviese acceso a grandes medios, a poder utilizar pues, una cámara anecoica, una jaula de Faraday, y a poder investigar en un laboratorio. Pero es verdad que muchas veces la cuestión psicofónica también es cuestión de método y autoexigencia, es decir, aunque no tengas un acceso a grandes medios o a un gran laboratorio, tú mismo tienes que ser coherente con estas cuestiones. Y sin dar nombres, sí diré que uno de los grandes referentes en lo que respecta a experimentación psicofónica en nuestro país, recuerdo cómo estábamos, además a lo mejor Paloma lo recuerda porque fue precisamente en Benamaurel, donde se conserva, creo que es la mesa de autopsias más antigua que tenemos, un sitio donde se organizan unas jornadas estupendas que está cercano, está en un cementerio y al lado tiene precisamente
esa mesa de autopsias, pues allí nos metimos, un grupo de investigadores, de divulgadores, a hacer una experimentación psicofónica. Y a mí hubo dos cosas, al igual que me pasa con la Ouija, que claro, me hacen saltar las alarmas. Una fue, y aquí sí que puede tener cierto sentido, que era invierno, hacía frío, y todos íbamos con el típico abrigo, plumas y demás, que ya sabéis que hace como mucho ruido cuando roza y demás. Entonces, claro, lo que nos dijeron es, no importa que haya ruido, hacer más ruido porque esto va a servir como portadora. Bueno, podríamos ver si... Pero claro, lo más curioso es que en esa experimentación empezaron a salir, después, igual que aquí en el turno de descanso de las charlas, empezaron a salir pues la gente a echar su cigarrito, a hablar, a tal, y empezó a colarse todo ese ruido de gente. Y el experimentador en este caso dijo, seguimos, tampoco importa, porque como sabemos que son las voces de fuera de la calle, si se cuela algo raro sabremos identificar perfectamente si es una inclusión anómala o es la que está viendo la charla que de repente está diciendo. Entonces, claro, a lo que voy es esto, ¿no? Que muchas veces es cuestión también un poco de voluntad, a decir, hombre, no te vas a poner a hacer una experimentación con un montón de ruido en la calle. Luego creo que sería difícil diferenciarlo, no lo sé. Pero, Carlos, te pregunto si... No, desde luego. Yo soy partidario de no hacer en lugares abandonados, y menos en lugares que no conozcas. Pero bueno, entiendo que es una forma de experimentar que mucha gente utiliza, yo la respeto, ¿no? Pero cuando vas a un lugar abandonado, tienes que extremar mucho lo que es la rigurosidad en la experimentación. Primero porque si vas de día y está anocheciendo, es un lugar abandonado, las paredes son antiguas, puede haber maderas que crujen, puede haber dilatación y un ruido, por ejemplo, una moneda a caer, grabado por ahí con un eco y con determinadas, en unas circunstancias no controladas, cualquier ruido puede parecernos una palabra. Por esa inmediatez que tiene el cerebro nuestro de entender, querer entender rápido, si no, no sería posible el lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos que entender rápido las palabras. Y si un ruido complejo, un ruido, por ejemplo, una piedra que cae, algo que cruje, pues podría parecernos una voz. Hay que ser, si vas a investigar o experimentar en un lugar abandonado, extremar muchísimo las condiciones, ¿no? Y después hay otras cosas técnicas que nunca se tienen en cuenta, ¿no? O sea, las grabadoras, cuando las dejas en silencio, sobreamplifican hasta el máximo que dan. Y por ahí algo que pasa en otra habitación, o si estás en un piso y hay alguien, un vecino o un perro lejano que ladra, pues también te puede salir. Y claro, es importante lo que dice Carlos, la tecnología no falla. Es decir, a lo mejor tú, el experimentador, no ha escuchado a ese perro que ladra, pero la grabadora sí es capaz de captarlo. Entonces el experimentador dice, vale, yo no escuché ningún perro, por tanto no había ningún perro. Hombre, si la grabadora lo ha registrado, es muy probable que tal. Entonces, siempre hay que tener un poco esa honestidad con el fenómeno. Por eso digo que no estoy diciendo que no sea un fenómeno interesante y demás, pero tomémoslo como merece en lugar de perder el tiempo con supuestas psicofonías que probablemente no lo sean, y centremos el tiro en las que realmente pueden merecer la pena y decirnos o aclararnos algo del fenómeno. Pero bueno, yo cierro ya este tema y supongo que habrá más preguntas. Perdón. Muchas gracias a los dos, y si me permitís ampliar un poco la información. Yo siempre he dicho que cuando se graban voces, ¿vale?, hay dos tipos de voces, las psicofonías y la transcomunicación, desde mi punto de vista. Una psicofonía, a mí me preguntáis qué es una psicofonía y yo os digo, no me lo creo. ¿Cómo os parece? Siendo aquí la más, que es la que forma estas jornadas. Una psicofonía o una palabra que podemos entender perdida en el tiempo una vez que tal. Yo creo que la ciencia todavía está en pañales, ¿vale? Y yo creo mucho más allá de lo que conocemos. Y para mí una psicofonía es simplemente una voz perdida en el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo no hay ni tiempo ni espacio. Otra cosa es una transcomunicación, y ahí puedo estar de acuerdo con vosotros en muchas cosas que pueden influir, que nos pueden hacer escuchar voces que no están. Pero yo os invitaría a hacer un trabajo, y es, a lo mejor, no investiguéis tanto y comprobarlo más, porque lo que hacéis realmente es buscar pruebas de fuera para intentar decir esto vale o esto no vale. ¿Queréis sentir el fenómeno? Os invito a sentir el fenómeno y que seáis vosotros mismos los que podáis venir aquí la próxima vez y nos digáis vuestra propia experiencia. Es simplemente un apunte que quería hacer. ¿Algo más?
para Miguel y Nando, pero como Nando no está, espero que me puedas responder tú. Quería saber qué opinión teníais sobre esto de que muchas personas desaparecidas son abducidas por ovnis o gente extraterrestre. ¿Qué opinión teníais vosotros sobre eso? Pues, ¿cómo explicártelo? Pues es que es muy relativo, ¿no? Digamos que no hay tantas abducciones como se piensa, ¿no? Que lo que sí que hay, nosotros hemos constatado, es como con ciertas personas hay un cierto contacto de una manera, hay personas incluso que durante toda su vida tienen un contacto de una manera muy curiosa, ¿no? Tiene fenómenos, tiene lo que es, observa fenómenos, avistamientos, sucesos a lo largo de la vida. Otras tienen a lo mejor un suceso, otras incluso le dan mensajes, o sea, es muy relativo, ¿no? En este tipo de fenómenos, ¿no? Pero el mensaje siempre es más personal, pero las abducciones como tal no pienso que haya de esa manera. Hombre, sí que tenemos algún caso de espacio, de tiempo perdido de algún testigo, pero no vamos a llamarlo abducción, ¿no? Vamos a llamarlo otro tipo de cosas, porque no sabemos el tipo de intervención que pueda haber. Lo que sí que nosotros hemos constatado en este fenómeno, y en algunos casos, es que la intervención del fenómeno interfiere en el espacio, en el tiempo, e incluso influye en el pensamiento del testigo, al cual va a ejercer se va a producir ese fenómeno, ¿vale? Incluso constatamos que hay un algo más, después de que no es consciente el testigo. En esa intervención, en ese fenómeno que va a suceder, hay un algo más que el testigo no va a recordar, vamos a decirlo de esa manera. Hay un algo más de ese espacio y tiempo, ¿no? No sabemos qué tipo de intervención, de manipulación haya en ese fenómeno, en ese tiempo perdido, en ese suceso. Incluso, aunque no haya tiempo perdido, hay un algo, hay un influjo, una energía, un algo que interviene sobre el testigo o testigos. No sé si me habéis entendido. ¿Vale? Bueno, abducción como tal no vamos a llamar abducción, pero sí que hay una intervención, un algo, ¿sabes? Sí que tiene relación, pero digamos que yo no lo llamaría abducción, ¿vale? Yo no lo abducción. Hay un algo, un algo. ¿Cómo? Sería más bien un contacto con algunas personas. Sí que no, nosotros, hay personas que tienen lo que es un avistamiento de una luz, simplemente de una luz, y hay personas que tienen un contacto incluso a lo largo de la vida, ¿no? Pero que no somos conscientes de qué tipo de manipulación ejerce el fenómeno con estas personas a lo largo de la vida, porque el testigo no es ni tan siquiera consciente, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que es una abducción, que hay una intervención, que le metan en una nave y le hagan una intervención como en las películas, ¿no? Como en las pelis, ¿no? Que hagan una intervención de quirúrgica, etcétera, ¿no? Yo me entiendo que es incluso esto son opiniones mías, de tipo espiritual. Hay algún proceso espiritual, algo que interviene en el, vamos a decirlo así, en el alma de esa persona. Es un poco difícil decirlo, ¿no? Sí, yo tengo esa teoría que es algo espiritual. ¿Cuál de todas? Ah, vale. Bueno, sí, mira, quedó por rematar eso. Sí, fue en el 2013 en Noja, Cantabria. En la playa Ris hay una montaña muy conocida allí que la llaman la montaña de la cabra. Y además esa noche era luna nueva, total, o sea, no se veía nada. Y bueno, subimos arriba y de repente se veía como mucha luz, y claro, era como, a ver, no hay luna llena, no hay focos, no hay nada, o sea, tampoco son las fiestas, porque podrías pensar, pues a lo mejor han lanzado, no. Y nos dio por mirar hacia el mar y veíamos sobre el mar una luz ovalada muy brillante, muy fuerte, muy brillante, y se iba acercando, ¿vale? Se iba acercando y elevando.
¿vale? Se iba cada vez haciendo más grande porque se iba acercando. Nuestra sensación era, bueno, de parálisis, asombrados, ¿no? Y conseguimos mirarnos, que fue lo más sorprendente de decir, lo estás viendo, ¿verdad? O sea, sí, vale, pues volvemos a mirar. No sé, ni parpadeábamos, ¿vale? Fue, no sé, se paró el tiempo de alguna manera. O sea, sí. Y no había sonido como tal, no era un sonido, era una vibración. Yo recuerdo que era una vibración, como un zumbido muy suave, ¿vale? Pero no había sonido, es más, los grillos que había en ese momento, lo que había en la naturaleza por la noche, se cayó. Pero de golpe. O sea, fue impresionante. Y era muchísima luz. Y de repente, ya cuando pasó nada, si fueron unos segundos, que fueron casi eternos. O sea, era una sensación de espacio-tiempo y empezó como a apagarse, como si cuando apagan la luz que va despacito, pero quedaba una especie de silueta transparente, o sea, estaba ahí todavía, ¿vale? No desapareció, estaba ahí, solo que apagaron la luz porque dijeron, nos están viendo. Y sí que, como sí podía ver esa silueta transparente, era como una especie de capa de invisibilidad, sí que vi como que se iba reduciendo y desaparecía al fondo del mar, o sea, desaparecía, se iba. Y ahí ya empezaron a cantar otra vez los grillos, empezó a mover el aire, empezó a haber una brisa, o sea, es que es como que se paralizó todo, en seco. Y luego la sensación en el cuerpo. Yo las sensaciones que tenía era como si hubiera dejado de respirar, pero estuviera allí presente. Como si me hubiera quedado una apnea durante un periodo de tiempo que no sé ni lo que duró. Pero cuando ya volvimos al pueblo, porque estábamos un poco en estado de shock, nos dio por mirar la hora y se habían pasado casi 3 horas. ¿Qué ha pasado? Si estábamos ahí y nadie lo vio. Lo más curioso es que la gente, bueno, los chavales de fin de semana, pues normalmente la zona Santander y Bilbao suelen ir allí y nadie vio nada, nadie sintió nada, solo los que estábamos en la cima de la montaña de la Cabra, en la playa Ris. 2. La otra persona no quería hablar del tema. Intentaba luego al día siguiente como racionalizarlo, ¿no? Pero tampoco encontraba una razón porque tampoco le encajaba. Creo que es al que más le impactó, porque era una persona como más lógica. Y yo era como que sí. No volvimos a hablar del tema, pero sí que fue un momento único. Fue la primera vez que yo experimentaba algo así tan real, porque claro, yo había oído mucho de historias, leído en la radio, pero el vivirlo y sentirlo fue esa vez, la primera, y fue impresionante. Y tengo un recuerdo muy especial de ese día, de ese momento, además al detalle, o sea, como que al contarlo ahora lo vuelvo a sentir en el cuerpo, ¿vale? Es que como me falta un poco el aire otra vez, como coger otra vez aire y decir, a ver, que sí, que estamos aquí. Pero sí fue impactante, pero no fue invasivo, fue bastante suave, ¿vale? O sea, no había miedo, yo no sentía miedo, no era una parálisis de miedo, era una fascinación, ¿vale? Y no quería apartar la vista para no perderlo por si se apagaba o se marchaba, sí, no quería perderme eso. Y poder sentir todo lo que estaba sintiendo, porque era, o sea, describirlo con palabras es complejo. Pero bueno, fue bastante interesante. Y bueno, me alegro de compartirlo en público, porque normalmente esto es como muy privado, muy íntimo. Así que me hace ilusión. Muchas gracias por la pregunta. Yo te pregunto ahora, con lo que hay que quedarse, ¿tu sensación qué fue? ¿Positiva o negativa? Según estás diciendo, fue positiva, ¿no? Y estamos aquí
en tu caso, que hay una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Tú crees que hay una pérdida de tiempo? Por eso digo que no eres consciente, quizá, del tipo de manipulación que estaba ejerciendo ese fenómeno sobre ti. Hay algo más que no sabemos. Es lo que quería decir yo antes a usted. Sería un ejemplo más o menos práctico de lo que él estaba comentando para que se pueda entender, ¿no? Pero sí, más o menos sería eso. No sería una pérdida, pero sí hay algo ahí que es como una especie de manipulación, hay algo ahí que está manejando que tú no puedes controlar. Sí, eso es, pero que es muy real. Quizá a lo mejor otras personas que estuviesen cerca de ahí no lo vieron. La puesta en escena fue para ti, ¿vale? No, simplemente porque yo creo que le estamos dando vueltas a los mismos conceptos, que yo creo que es una de las claves del fenómeno OVNI. Y es que el fenómeno OVNI es algo más interesante que seres extraterrestres que vienen a visitarnos desde un planeta lejano. Y Nando y... Claro, claro. Los programas que ves en el Discovery de todas las historias. Sí. Que ves Claro. que van a un sitio a grabar y salen fantasmas y dices, bueno, mira, me cago en esto, no falta que No, ¿sabes qué pasa? Que en un programa de televisión e incluso en un programa de radio de una cadena nacional es muy difícil ahondar en el fenómeno, porque no es simple, es complejo. Entonces, la televisión ya sabes que tiende a simplificar, porque, y sobre todo en los tiempos que corremos, todo tiene que ir muy rápido. La gente está acostumbrada a los reels de Instagram. Entonces, todo tiene que ir muy condensado, todo tiene que ir muy rápido, y cuando tienes que explicar algo que es ciertamente profundo, necesitas tiempo, necesitas la atención del espectador, y eso cada vez es más difícil en la televisión. En la radio todavía es posible, aunque con cierta dificultad, y quizás en otros formatos, como por ejemplo en los podcasts, no solamente de audio, sino también en canales de YouTube, quizás hay más oportunidades para eso. Por ejemplo, que es lo que estábamos hablando. Yo lo que quiero decir es que en muchos casos de encuentros cercanos, y esa es la clave de esta historia, y yo creo que es algo que Nando y que Miguel saben de sobra, y cualquiera que se haya acercado al fenómeno OVNI para estudiarlo, para investigarlo, siempre a la medida de sus posibilidades, porque todos en el fondo somos aficionados, tú te das cuenta desde el principio que esos encuentros no casan con la teoría de una nave extraterrestre que aterriza y que salen unos seres humanoides y se dedican a recopilar rastros del terreno. Porque yo digo, deben tener hangares enteros de flora y fauna y lo que les dé la gana, ¿no? Y vienen de otro planeta, pero no tienen un sistema de detección para evitar que un tipo que va dando un paseo por el campo no se encuentre con el platillo volante. Es, lo decía antes Miguel, una puesta en escena. Porque el fenómeno OVNI es algo más. Lo que vemos es la careta, pero detrás de la careta está la realidad. Es como si fuera un atrezo, es como si fuera una obra de teatro exactamente preparada para que esa persona o esas personas se conviertan en testigos de ese fenómeno. Y luego alrededor de todos los casos de encuentros cercanos nos encontramos anomalías temporales, que es lo que muchas veces los ufólogos dan en llamar abducciones, ¿no? Porque se da por considerado, por sabido, que cuando uno tiene un encuentro cercano y hay lo que se llama un missing time, una pérdida temporal, pues esa persona ha sido abducida, ha sido introducida en un platillo volante, le han hecho no sé cuántos experimentos médicos. Luego esa persona, que es algo que se puso muy de moda en los años 80, 90, ahora por fortuna no tanto, esa persona se somete a una regresión hipnótica para tratar de recuperar esos recuerdos. Pero es que en una regresión hipnótica no tiene por qué salir la verdad de lo que ha pasado en ese tiempo perdido o en cualquier historia que tú no recuerdes, porque ahí se entremezclan tus deseos, tus miedos, películas que has visto, novelas que has leído, y cuando ya hay en la sociedad y en la comunidad ufológica una estructura
de lo que es un caso de abducción, que es que te meten en una nave y te hacen no sé qué y te hacen no sé cuánto, al final las personas ya están contaminadas por los investigadores cuando les realizan esa regresión hipnótica y por lo tanto tienden a fabular con que han estado dentro de una nave, etcétera, etcétera. No, la cosa es mucho más compleja. Hay anomalías temporales de todo tipo, pero no solo de tiempo perdido, sino de tiempo ganado. Y Carlos, tú y yo nos hemos encontrado bastantes casos de este tipo, de gente que ha vivido un encuentro cercano y no ha perdido tiempo, sino que lo ha ganado, que eran las 3 de la mañana y cuando termina el incidente son las 12 o las 11:30 de la noche. Nos hemos encontrado muchos casos de este tipo. Anomalías temporales de todo tipo, como por ejemplo la sensación de que el tiempo va mucho más despacio o que todo va mucho más rápido. Y luego anomalías espaciales, que también las hay. El avistamiento es en una zona y cuando termina la persona se encuentra en otra zona. O anomalías espaciales de otro tipo, y esto es muy habitual en los casos de encuentros cercanos, y es que el testigo o los protagonistas tienen la sensación de que están en ese espacio, pero es diferente por algún motivo. Ha cambiado cierta estructura que está a su lado, hay más luminosidad, la percepción es diferente, han cambiado ciertas cuestiones, están en el mismo sitio, pero no en el mismo sitio. Y luego hay toda una serie de anomalías perceptivas, que es lo que hablaba antes Miguel, y es esa campana de irrealidad o de aislamiento, ¿no? que es lo que cuentan muchos testigos y lo que acaba de contar ella también, que es la sensación como que todo se apaga, que la realidad es diferente, no se escucha el sonido ambiente, no hay sensación térmica, incluso los sentidos actúan de manera diferente, hay otra percepción de la realidad, es como si estuvieras en otra realidad o en una campana de aislamiento. Y cuando el fenómeno desaparece, y muchos testigos además lo hacen así, de forma muy evidente o muy onomatopéyica, que es, te hacen así. De pronto desaparece la realidad y desaparece el fenómeno y vuelve la realidad, ¿no? Vuelve el sonido ambiente, vuelven los grillos, es decir, que alrededor de los casos de encuentros cercanos hay un montón de anomalías espaciales, temporales, perceptivas, que tienen que ver con los sentidos. El fenómeno ovni es algo mucho más interesante, desde mi punto de vista, que seres que vienen de otros planetas a visitarnos. Por eso a mí cuando me preguntan qué son los ovnis, yo siempre digo que son carros de brujas. Porque nosotros pensamos que somos muchos más inteligentes y que nuestros antepasados interpretaban el fenómeno desde su punto de vista, desde su contexto cultural, ¿no? Pensaban que eran dioses, demonios, íncubos, súcubos, no sé, lo que fuera. Y ahora nosotros sabemos que somos extraterrestres y no nos damos cuenta que estamos interpretando el fenómeno desde nuestro propio prisma cultural, porque estamos en la era de la exploración espacial, pero ahora incluso ya se presentan esos tripulantes de los ovnis como visitantes de otras dimensiones o de universos paralelos. ¿Por qué? Porque eso ya forma parte no solamente de la cultura científica, sino sobre todo de la cultura popular, ¿no? Es como si el fenómeno se va readaptando a la época para tomar diferentes caretas para presentarse ante nosotros. Pero yo tiendo a pensar que no son ni extraterrestres, ni visitantes de otras dimensiones, ni incubos, ni dioses. Yo creo que es algo mucho más interesante, en lo que no voy a entrar, si no estaría aquí todo el día, pero que tiene mucho que ver con nosotros. Yo siempre digo que el fenómeno ovni no tiene que ver con lejanas galaxias o con lejanas estrellas. Tiene que ver con nosotros, porque si se presenta ante nosotros, ante los humanos, es que interactúa con nosotros. Por lo tanto, el fenómeno ovni tiene que ver con nosotros, creo yo, y no con lejanas estrellas. Totalmente de acuerdo. Incluso puedo decir que el fenómeno lo que es incluye un pensamiento al destino para que haga una cosa u otra. O sea, es capaz de hacer eso. Pero cualquier caso, ¿qué clase de manipulación hay en este fenómeno? ¿Qué es la manipulación está al 100% en todos los sentidos? Pero no sabemos qué hacen en ese, como decir, espacio-tiempo, ¿no? Hay un algo, como decía Miguel, pues hay un tipo, quizá un tipo de intervención o manipulación a nivel espiritual, pues es de espiritual, ¿no? Como tú lo has dicho de tus palabras. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, gracias a todos por exponernos vuestros trabajos. Mi pregunta es para Miguel Pedrero. En tus labores de investigación y de toma de manifestación de testigos, por ejemplo, para tu actual programa de Protagonistas del Insólito con Carlos,
¿Has detectado alguna vez gente que está fantaseando, que está mintiéndote o engañándote? ¿Y cómo lo detectas? Si se lo has llegado a decir, no se lo has llegado a decir. También tengo la inquietud de saber, si a medida que vamos avanzando y vamos perdiendo el miedo a contar este tipo de historias, si hay más falsedades o menos que antes parecía que como hablar de temas de misterio era más, no sé, que te podían tratar de loco, y ahora parece que no, que estamos como más abiertos a todo eso. Si has detectado que ha aumentado, que ha disminuido, no sé, a ver tu experiencia como... Igual que estamos hablando tú y yo ahora y tú detectas en mí mis vibraciones de que estoy nervioso, de qué tal, detectas también, me imagino, a la gente cuando te está mintiendo, si están fantaseando, si están, no sé. Cuéntame tu experiencia, gracias. Mira, lo que ocurre es que no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de ovnis, por ejemplo, por centrarnos en un asunto. Trabajamos con testimonios, no dejan de ser testimonios. ¿Tiene más valor el testimonio de 4 personas que se encuentran con un fenómeno que el de una persona? Aparentemente sí. Pero yo estoy convencido que hay muchos casos en los cuales hay un testigo, solamente un testigo, y que son reales, han sucedido de algún modo. Hay otros casos en los cuales tienes toda una serie de elementos de juicio, porque no es un testigo, son varios, o incluso, y eso nos ha pasado en varias ocasiones cuando recopilamos un testimonio y hacemos una batida por la zona, y nos encontramos que otras personas, desde otro punto, estaban observando ese mismo fenómeno. Y no se conocían entre sí, entre los primeros testigos, entre los testigos iniciales que entrevistas, y luego los testigos adicionales que obtienes. En otras ocasiones hay detección de ese objeto por algún tipo de aparato electrónico o incluso fotografía. Sobre todo estoy hablando de casos militares o de casos de pilotos comerciales, en donde en muchos casos sí que tenemos otra serie de evidencias. Ahora bien, yo creo que hay muchos casos de un solo testigo que son absolutamente reales. Te diría que la inmensa mayoría. Y tú me puedes preguntar, vale, ¿cómo tú lo puedes saber? ¿Cómo lo puedes detectar? En realidad, nadie, ni yo ni nadie, puede poner la mano en el fuego al 100%, porque te pueden engañar. A mí me pueden engañar y a cualquiera nos pueden engañar, ¿no? Pero hay una serie de circunstancias, lo que yo llamo marcas de veracidad, ¿no?, que se repiten en muchos casos de encuentros cercanos y que son absolutamente absurdas. Es decir, si alguien te quisiera engañar, no te contaría algo tan tremendamente absurdo. Y sin embargo te lo cuentan porque es lo que ha pasado, ¿no? Y no hablo tanto, que también de toda esa serie de anomalías espaciales, temporales, lo de la campana de realidad, que te lo describen muchas veces con diferentes palabras, porque no saben cómo explicarlo, ¿no? Algunos dicen, pues era como si estuviera una campana de aislamiento, ¿no?, lo decía Miguel. Otros dicen, como si todo se hubiera apagado, como si estuviera en otro sitio. Y yo nunca lo pregunto, siempre te lo dicen, ¿no?, con miedo, ¿no?, como diciendo, bueno, voy a decir esto que le puede quitar incluso credibilidad. Y luego hay otros muchos elementos absurdos, por ejemplo, lo de la carretera, encuentros en carretera, cuando el testigo te dice, oye, pues, de pronto, antes de que sucediera ese fenómeno, iba por la carretera y no había ni un solo coche, es como si todo estuviera desierto. Y era imposible, porque a esas horas, estoy acostumbrado a ir por ahí, hay un tráfico tremendo, y no había ni un solo coche. Esto cuando te lo dicen una vez, vale, pero cuando te lo dicen 500 veces, ¿no? Y luego un montón de elementos absurdos al relato. Un tipo, por ejemplo, me acuerdo, que además lo seguí con Marcelino Requejo, un hombre que era taxista y que trabajaba en Lugo y vivía en Monforte de Lemos, creo recordar, y él decía que iba con el taxi hacia casa y sintió unas ganas enormes de fumar, Entonces se echó a un lado, se echó al arcén y salió a fumar. Y en ese momento observó un objeto triangular enorme que hizo una serie de maniobras, bueno, lo que es un encuentro cercano. Y nos decía, ¿sabéis qué es lo más extraño? Que hacía 15 años que había dejado de fumar. No tenía ni paquete de tabaco, ni mechero,
ni cerillas, o el tipo que va a ver un partido de fútbol, una semifinal de la Champions y sale del trabajo y va a toda leche porque quiere llegar a ese partido de fútbol, ¿no? Y de pronto dice, vi un camino por ahí y digo, a ver, ¿a dónde va a dar ese camino? Y es absurdo porque tú dices, pero hombre, ¿no ibas con prisa para ver el partido del Real Madrid? No, pues, oye, me dijo, a ver qué habrá por ahí. Y se mete ahí y se encuentra con el fenómeno, ¿no? O sea, hay una serie de marcas de veracidad que tú dices, aquí hay algo. Y en cuanto a la segunda cuestión, en cuanto a si ahora mienten más, yo es que creo que en general no mienten. Hombre, hay casos, ¿no? Pero en general no mienten. Sí puede haber errores de percepción. Gente que cree que ha visto algo extraño y es explicable, pero te lo describe tal como lo ha visto. Es tu labor saber qué es lo que ha visto, pero no te están mintiendo. Yo mentiras como tal, falsas sí me he encontrado con casos, obviamente, por diferentes motivos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la gente te cuente algo y que te diga, esto es así, mira, y termino, 30 segundos simplemente. Me acuerdo una vez, una noche, cuando yo trabajaba en la Radio Autonómica Gallega, en un programa que se llamaba Milenio, que era de misterio, que llegó a ser de lunes a jueves, y entonces me llama el director del programa y me dice que está llamando una gente de un pueblo del sur de Orense que están viendo un ovni en el cielo, que ha estado parado un rato, que descendió, aterrizó en el suelo y quemó el terreno. Claro, cuando cuentan eso, vamos hacia allá, inmediatamente. Y allí estaba la gente esperándonos. Habían incluso hasta dibujado un esquema de cómo era el ovni, cómo lo habían visto en el cielo, cómo había descendido, cómo había quemado el terreno. Era de madrugada y no podíamos avanzar hacia el terreno. Entonces esperamos a las primeras horas de la mañana y con esa gente fuimos hasta allá. Y la descripción era de un aterrizaje ovni. Cuando vas al sitio, inspeccionamos la zona, vemos el terreno quemado y vemos un elemento metálico alargado. Por no hacer esto demasiado extenso, al final lo que descubrimos es que era una bengala de la que lanzan los barcos cuando están en dificultades, pues lanzan esas bengalas. Eran unos marineros que se habían jubilado, habían montado una fiesta y habían lanzado unas bengalas, ¿no? Pero la descripción del fenómeno era perfecta. Solo que ellos interpretaban que habían visto un ovni que había aterrizado y había quemado el terreno, y habían visto una bengala. Pero la descripción era perfecta. No nos estaban mintiendo, simplemente nos estaban contando lo que habían visto. Una última pregunta y ya. Más que nada porque nos echan. Es una pregunta para todos, ¿vale? O sea, más que una pregunta, bueno, es una pregunta, una petición. Todos vivimos en un mundo 3D al que tenemos más o menos acceso, ¿no? Y por lo que os oigo, no he podido estar en todas las ponencias, ¿no? Pero por lo que os oigo, cada uno tenéis como una fisura que abre a otro tipo de realidad, ¿no? A una visión de que lo que vivimos en el día a día es muy corto comparado con lo que hay, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntaros es, esa experiencia o esa percepción de ese mundo extraño, más amplio, llámalo X, ¿no? Cada uno que le ponga sus palabras, a nivel personal, a cada uno, ¿en qué os ha ayudado? O no en qué os ha ayudado, no es la pregunta, es a nivel personal e íntimo, esa percepción de esa grandeza, podríamos decir, ¿qué os hace sentir o qué os hace cuestionaros? Preguntita que nos ha hecho aquí la niña, ¿eh? Bueno, en mi caso la fisura viene de reconocer la ignorancia a la que estamos sometidos. Quiero decir, hay un desconocimiento de cómo funciona realmente el cerebro, cómo funciona la realidad que percibimos y cómo la percibimos a través de nuestros sentidos. Y a partir de ahí, eso permite hacer interpretaciones abiertas como ejemplos ahí en esta mesa. Desde mi punto de vista, creo que la investigación de cómo funciona, cómo procesa los estímulos el cerebro es lo que va a acabar quitándole la sábana al fantasma o las luces al ovni. Por tanto, creo que hay que seguir investigando en cómo procesamos ya no solo las percepciones, sino las creencias. Yo me quedo en ese marco. Bueno, yo básicamente como Jesús, que no estamos tan lejos, pero yo diría que es una puerta abierta al conocimiento. Yo sé que soy un fan de saber todo, ¿no? De saber todo, no de cotilla, ¿no? De saber cómo funcionan las cosas, todo.
¿no? Y entonces, pues esto es la mejor puerta abierta que hay para buscar nuevas realidades y nuevas comprensiones, ¿no? Para mí es eso. En parte estoy de acuerdo con ellos, que es un portal de conocimiento, pero también a nivel interno lo siento como una apertura al vacío, ¿vale? A esa sabiduría que todavía queda por explorar mucho y que no sabemos nada. Esa es la sensación que tengo, ¿vale? Lo siento aquí, pero también arriba, ¿vale? Empieza desde dentro. Pues para mí sería conocimiento, ¿no? Conocimiento y el saber, ¿no? Porque yo creo que conocer algo sobre el fenómeno OVNI creo que nos ayudaría un poquito a comprender lo que es un poquito el universo, ¿no? Así de corto, complejo es mi respuesta, ¿no? Yo creo que es quizá una clave, ¿no? Para entender cómo funciona este universo, que hay mucho más que no somos capaces de percibir, ¿no? Con nuestros propios sentidos, pero hay muchas más cosas, ¿no? Y conocer eso sería, pues, bastante sustancial, ¿no? Porque sería, como yo comento, no sé, conocer un poquito cómo funciona el universo en general. Bueno, yo creo que estos asuntos conectan con las 3 preguntas claves que todos nos hemos hecho en alguna ocasión de una u otra forma. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué pasará con nosotros cuando fallezcamos? Y en el fondo, esa búsqueda es lo más fascinante que se puede hacer, pienso yo. Y investigando estos temas, sea cual sea, cualquier tema que tenga que ver con las anomalías, conecta con esas preguntas. Y yo creo, como he dicho, que no hay nada más fascinante. Y luego, personalmente a mí, pues una demostración de que la vida es algo más que trabajar para pagar la hipoteca o para pagar el alquiler y sobrevivir con todos los problemas que acarrea esta vida, que en muchas ocasiones es muy cabrona. Y todos tenemos problemas y nos vamos a enfrentar a muchos problemas. Y a mí estos temas lo que me hacen es ver la vida y ver la realidad de otra manera y llegar a la conclusión de que la vida es algo más que eso, que hay algo más que es más interesante, que es más profundo y que es más trascendente. Entonces, a mí lo que me da una libertad tremenda es venirme a estas jornadas o irme con gente como Miguel o como Nando a perseguir casos y me olvido de todos los problemas y pienso que la vida es algo más y que hay algo más fascinante y más profundo y más trascendente que nos rodea. Bueno, la pregunta mola. A ver. Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que con estos ojos se ven cosas, ¿vale? Pero hay muchísimo más que no vemos y yo creo que todas las experiencias que tengamos, tanto con ovnis, como con cráneos, como con lo que sea, yo creo que son señales que la vida te manda a ti para que tú de alguna forma reflexiones sobre la vida y sobre ti al mismo tiempo, ¿no? Y de esa manera puedas abrir tu mente hacia más, no hacia, como decía este hombre, que es verdad, que nos han enseñado unas pautas a seguir, un sistema en el que igual tienes que encajar y tienes que cumplir con esas normas para ser uno más igual que los demás, ni más ni menos, ¿no? Pero yo creo que luego está la otra parte, que es la parte mágica, que es la que cada uno de nosotros tenemos algún tipo de experiencia anómala en este sistema que te da a pensar y a intentar redescubrirte a ti mismo desde dentro, como habían dicho por ahí, y toda esa parte espiritual se te despierta. Y a partir de ahí te puede cambiar tu vida, sí, por supuesto, pero ¿quién la está cambiando? Tú mismo, ¿no? Con lo cual, todo esto son pistas y señales que si sabes interpretar y si sabes leer las señales de la vida, puedes encaminarte en un camino nuevo que es muy bonito, muy próspero y además te va a abrir las posibilidades a relacionarte con otras personas, a muchas otras cosas nuevas que te van a ser muy útiles en cuanto a tu forma de permanecer en este lugar, en este momento, para tu bienestar emocional, personal y con los demás. Entonces, a mí sí me ha servido, y todo lo que nos queda por vivir, a todos los que estamos aquí. Entonces yo creo que esa fisura realmente es una llave hacia lo desconocido, hacia lo mágico, que te puede cambiar la vida para mejor o para peor, depende como quieras, pero siempre es una responsabilidad el no entender, sino el preguntarse uno mismo qué es lo que debo hacer. Y ya está, sin más. No te has quedado nada por decir, ¿no? Bueno. Carmela.
Yo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir con los bártulos, voy a seguir yendo de visita o de viaje a las ruinas a buscar, pues como tú ya lo sabes, las evidencias. Me costará más, me costará menos, pero va a ser. Y al final en algún momento tendré que encontrar la verdad, o si no toda la verdad, gran parte de la verdad, básicamente, tú ya lo sabes. Bueno, pues yo estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que han dicho ellos. Al igual que Miguel, creo que toda la fenomenología, no solo la OVNI, sino la de fenómenos extraños que incluyen el mundo del misterio, está todo hecho una maraña, pero todo pertenece a lo mismo. Y a mí me da que lo que se está tratando de hacer es una gran obra de teatro muy personal, es decir, que cada persona, cada individuo que es testigo de algo, esa experiencia era para él. No para, la puede contar y nosotros la podemos narrar y tal, pero no debemos olvidar que quien la vio, por ejemplo, o vivió, sea el fenómeno que sea, fue Pepito López, no tú. Entonces yo no puedo investigar en profundidad o meterme en una experiencia que la vivió Pepito López porque yo no estaba dentro del cuerpo de él. Lo que sí puedo es analizar la fenomenología que me expone, lo que él dice haber visto, eso sí, pero tratando de comprender la causa última, que es lo que lleva al fenómeno en sí, en todas sus vertientes. No lo puedes saber, porque lo está viviendo la propia persona y era para él. Es como cuando se le hace un regalo a una persona, es para esa persona el regalo, no es para que los demás digan qué regalo me han hecho, no, a ti no. Tú puedes ver el regalo, hacerle fotos, pero ese regalo era de Pepito, no es tuyo. Por tanto, es una gran obra de teatro, como siempre ha sostenido Miguel Pedrero, y es una obra de teatro que yo considero que nos está abriendo la conciencia a nivel personal. Por eso a mí me fascina, porque yo he investigado, y Miguel lo sabe, a mí me han caído casos no solo de la fenomenología OVNI, es que a partir de la fenomenología OVNI me cayó de todo tipo de fenómenos. Psicofonías, Ouija, he investigado de todo. He visto, me han llegado fenómenos derivados de todo eso. Pero claro, le ha ocurrido a cada persona en particular. Y lo que hago es recopilar todo eso y exponerlo. Pero veo que son vivencias personalísimas que van dedicadas a cada uno para que expanda la conciencia, para que la abra. Y la causa última, o quién está detrás, creo que no lo vamos a saber nunca. Nunca. Así que lo considero algo muy personal. A ver, yo voy a hacer un pequeño comentario. Yo creo que lo que es el mundo místico y el mundo de la ciencia son lo mismo. Lo que pasa es que nos han enseñado que están en puntos opuestos. Llegará un día, y me encanta esta frase, que la magia del hoy es la ciencia del mañana. Os acordaréis que antiguamente, cuando la gente estaba malita, iba a una bruja, ¿no? Le dolía la tripita y le daba una infusión de hierbas y se curaba. Y ahora sabemos que posiblemente fuera una manzanilla o una hierbabuena, que tenía efectos que eran positivos para el cuerpo. En aquel entonces era magia, ahora es ciencia. Yo me niego a creer que todo sea cerebro. Es cierto que nuestra parte del cerebro es una parte más importante, ¿no? Pero yo pienso que al final es un músculo metido en una caja de calcio. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hay algo más y tenemos esas sensaciones que no forman parte del cerebro. Y sería un tema del que podríamos estar hablando cantidad de tiempo. Y creo que últimamente, sobre todo las últimas investigaciones que se están haciendo con las ECMs, lo podemos comprobar en gente que incluso era ciega y cuando ha vuelto ha podido dar datos específicos de cosas que estaban pasando y no tenía, cuando estaba aquí, en este plano, el sentido de la vista. Con lo cual, yo creo que hay algo más y el cerebro es el que lo rige, pero somos mucho más que eso. Y lo que digo, si queréis saber un poco cómo me ha cambiado a mí la vida, a mí sobre todo lo que me ha dado ha sido una dosis de humildad. El hecho de poder trabajar con la gente para mí es lo más importante. Es lo que me hace ir cada día a casa con un sentimiento de felicidad y en sentirme que soy útil para la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar y eso es lo que me recuerdan cada día las personas que me van a visitar. Así que en principio para mí es esto. No sé si te he respondido, Carmela. Y para mí es esto.
Bueno, pues todo llega a su fin, nos tenemos que marchar por el tema de que la mujer que está trabajando hoy y han abierto para nosotros, para no hacerla esperar mucho también. ¿Qué buscas? Esto. Bueno, solo os pediría a alguien que nos hiciera después una foto, ¿vale? Nosotros aquí atrás, ¿vale? Nando, siéntate si quieres. Gracias a todos por esta magia, por esta buena onda y por esta vibración. Tenemos que agradecer, en primer lugar, vuestra presencia. En segundo lugar, a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en estas segundas jornadas. A los patrocinadores que nos han ayudado, son parte muy importante para que podamos pues, organizar y seguir organizando. Agradecer a Diputación el espacio y también toda la ayuda que nos ha prestado y agradecer a la vida, porque al final estamos todos aquí, Todos estos que están aquí sentados, agradecer que habéis venido a Zamora, gracias infinitas por formar parte de este sueño y espero volveros a ver en más jornadas. Gracias a los socios también. Sabemos que una asociación sin socios es insoportable, ¿no? Dime. Es como un jardín sin flores, exactamente. Entonces, si alguno está interesado, si alguno tiene curiosidad, tenemos fichas de socio. Estos 20 euros que pedimos al año, como veis, van a ayudar a seguir organizando otros eventos que ya tenemos en mente y que ya os iremos contando. Y no quiero daros más la murga. ¿Queréis decir algo? Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias por venir. Bueno, y finalizamos así, es un broche de oro. Thank you.